¿Qué es la neumonitis por hipersensibilidad? ¿Cómo podemos ayudar al diagnóstico? Y todo lo que tenés que saber sobre los hallazgos tomográficos en la revisión de este artículo. Empecemos. Hola equipo, bienvenidos. Acá estoy con el mate. Es Jueves Santo, feriado para mí o día no laboral si quieren. Ayer terminé a altas horas de la noche de hacer mi resumen, porque ustedes saben, nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial y en la tecnología, pero lo analógico todavía tiene mucho valor en nuestra educación, en nuestro aprendizaje. Dicen que si escribimos, todo eso que estamos aprendiendo se fija mucho mejor en el cerebro. Así que bueno, en mi caso es así. Así que acá vas a ver que yo miro como siempre a mis apuntes. El artículo que vamos a analizar hoy habla sobre hipersensibilidad, neumonitis por hipersensibilidad, manejo diagnóstico y el curso de esta enfermedad, que vamos a ver que es muy heterogéneo. Dentro de los autores de este artículo está Helmut Prost, que siempre se me complica pronunciar su apellido. Él es un referente en el ámbito de la radiología torácica, puntualmente en el análisis de patología intersticial. Este artículo se publicó en 2022 en la revista de la European Respiratory Society y me pareció muy interesante porque con neumonitis por hipersensibilidad yo tengo un problema personal, casi les diría, y es que las últimas dos guías que se publicaron para el manejo y el diagnóstico y la evaluación de esta enfermedad pueden llegar a generar cierta confusión, ¿no? Sobre todo para los que somos radiólogos y anatomopatólogos y tenemos que analizar patrones, se describieron nuevas categorías que a veces pueden ser difíciles de volcar en la práctica y de aplicar en nuestros pacientes puntualmente, ¿sí? Así que, ¿por qué me interesó este artículo? Porque analiza y compara un poco algunas diferencias grandes entre estas dos guías que fueron publicadas. Ahora te voy a comentar por quién y cuándo. Entonces, el artículo comienza dando una definición de qué es la neumonitis por hipersensibilidad. Nos habla de una respuesta inmune exagerada ante un antígeno inhalado en un individuo susceptible, ¿sí? O sea, no solo necesitamos la presencia de este antígeno en el ambiente con una exposición prolongada y en una cantidad suficiente, sino que necesitamos un individuo susceptible a desarrollar esta enfermedad. No todos vamos a desarrollar neumonitis por hipersensibilidad, aunque estemos expuestos al mismo antígeno, ¿sí? Desde el punto de vista de radiología y si se necesita llegar a una biopsia, que vamos a ver que no en todos los casos se llega a la biopsia quirúrgica o a la criobiopsia, es fundamental, es muy importante que nosotros identifiquemos obviamente el patrón de neumonitis por hipersensibilidad, pero por sobre todas las cosas identificar a aquellos pacientes que están desarrollando un patrón fibrosante progresivo, ¿sí? Porque en esos pacientes vamos a tener estrategias terapéuticas para frenar esa progresión de la fibrosis y quizás para modificar la evolución natural de la enfermedad. Entonces, estas dos guías de las cuales te hablaba son, por un lado, en 2020, en conjunto la ATS, la Sociedad Radiológica de Japón, y la ALAT, desarrollaron este consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento de la neumonitis por hipersensibilidad, y un año después, CHEST desarrolló en 2021 una guía que es bastante similar, pero tiene algunos puntos de diferencia. Estas dos guías cuentan con algoritmos diagnósticos que, como te decía, a veces te pueden servir como guía si estás muy perdido, muy perdida con tu paciente y sospechas que puede tener neumonitis por hipersensibilidad, pero en otros casos realmente puede llegar a generar confusión en todo el equipo multidisciplinario. Así que este artículo resume los conceptos más relevantes de esta patología. Con respecto a la genética, ustedes saben que se está estudiando mucho la relación de mutaciones genéticas o características genéticas de los individuos y su asociación con el desarrollo de intersticiopatías pulmonares, sobre todo con el desarrollo de fibrosis pulmonar, y se vio que hay cambios genéticos que se superponen entre pacientes que desarrollan FPI, fibrosis pulmonar idiopática, y neumonitis por hipersensibilidad, mientras que hay otros cambios genéticos que son exclusivos, característicos de los pacientes que desarrollan neumonitis por hipersensibilidad. Y acá esto es muy interesante porque fíjate que esta superposición genética que sucede entre la neumonitis por hipersensibilidad y la fibrosis pulmonar idiopática, nosotros los radiólogos o los neumólogos, neumonólogos, lo vemos también en el patrón morfológico que el paciente presenta en la tomografía, ¿sí? Muchas veces tenemos esta superposición de patrones tomográficos que nos genera una dificultad diagnóstica y de ahí surge esta iniciativa de poder homogeneizar criterios para llegar a un buen diagnóstico.
Habla de dos asociaciones, el artículo, muy interesantes. Una es con las infecciones virales y lo que dice este artículo es que las infecciones virales pueden funcionar como detonantes, desencadenantes de un proceso de neumonitis por hipersensibilidad y esto se produce por tres vías. Hay un aumento en la capacidad de presentación de antígenos por parte de los macrófagos, hay una disminución en el clearance de antígenos y hay una estimulación en la liberación de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias. Todos estos sucesos en la infección viral pueden desencadenar, como siempre en un paciente susceptible, el desarrollo de una neumonitis por hipersensibilidad. Y otro elemento muy importante es la asociación con el consumo de tabaco, porque yo durante muchos años tenía este concepto aprendido de mis superiores, de mis mentores, que el paciente tabaquista no tenía tanto riesgo de desarrollar una neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Era como una especie de factor protector. Sin embargo, lo que se está viendo en los últimos estudios es que si un paciente tabaquista desarrolla una neumonitis por hipersensibilidad, tiene un mayor riesgo de desarrollar un patrón fibrosante. Un cambio súper interesante de estas guías es la clasificación, cómo se clasifican los diferentes patrones de neumonitis por hipersensibilidad. Durante muchos años nosotros hablamos de neumonitis por hipersensibilidad aguda, subaguda o crónica y correlacionábamos la evolución de los síntomas en cuanto al tiempo de desarrollo con los hallazgos imagenológicos. Y la realidad es que había cierta correlación, pero en muchos pacientes eso no se respetaba y por otro lado, en muchos casos no sabíamos hacia cuánto el paciente estaba o expuesto al antígeno o había iniciado los síntomas. Así que esta clasificación cayó en desuso. Uno, por esto que te comentaba, a veces no tenemos la certeza de que sea agudo, subagudo o crónico, y por otro lado, no era muy útil para el médico tratante, ¿sí? Entonces, esa clasificación se cambió, y acá si te vas a llevar algo interesante de este artículo, es eso. No hablamos más de neumonitis por hipersensibilidad aguda, subaguda o crónica, ahora hablamos de un patrón fibrosante o no fibrosante. Y obviamente eso lo vamos a tener en cuenta con los hallazgos de la tomografía computada, ¿sí? El no fibrosante obviamente no tiene hallazgos de fibrosis y el fibrosante puede ser puro fibrótico o puede tener una combinación de cambios inflamatorios y fibróticos, ¿sí? Pero siempre que veas, siempre vieron que en medicina es difícil de usar, pero cuando veas cambios de fibrosis en un paciente con sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, vamos a pensar en un patrón fibrosante. ¿Cómo hacemos diagnóstico de estos pacientes? Hay cuatro patas, cuatro elementos fundamentales para llegar al diagnóstico. El primero, como siempre, obviamente, la clínica, y dentro de la clínica es muy importante indagar sobre los antecedentes de exposición de nuestros pacientes, ¿sí? Sabemos que esta enfermedad es una enfermedad que se produce por inhalación de antígenos, entonces lo más importante o de las cosas más importantes en la consulta es interrogar al paciente sobre su vida cotidiana, sobre todo sobre su trabajo, sobre su casa, sobre su ambiente en el cual pasa más tiempo. Segunda pata importantísima, y acá los radiólogos entramos a la cancha a jugar, las imágenes, el método diagnóstico para evaluar esta patología, como en la mayoría de las patologías intersticiales, si no en todas, es la tomografía computada de alta resolución, ¿sí? Acuérdense que todo paciente que tenga sospecha de patología intersticial, en la primera tomografía, perdón, queremos hacer una inspiración máxima, una expiración máxima, y en muchos artículos sugieren un decúbito prono, ¿sí? Ponemos al paciente boca abajo y ahí hacemos una adquisición. Esa para mí puede quedar a criterio del radiólogo, si estamos ahí en la consola mirando al paciente o si tenemos posibilidad de recitarlo, si nos quedan dudas, pero bueno, la inspiración máxima y la expiración máxima sí van a ser fundamentales, por lo menos en este primer estudio. Una vez que nosotros confirmamos o descartamos la presencia de atrapamiento aéreo, que es lo que queremos ver en la expiración, ya en los sucesivos controles no necesitamos hacerle la ESPI, salvo que querramos corroborar si ese atrapamiento aéreo está estable o progreso. ¿Sí? Pero sería ese la segunda pata diagnóstica, ¿sí? Primero clínica con antecedentes, segundo imágenes, y acá vienen otros dos elementos que pueden sumar al diagnóstico, que es el lavado bronquialveolar. Lo que vamos a buscar en estos pacientes es la presencia o ausencia de linfocitosis. Y por último, que el equipo tratante lo que trata de hacer es reducir
la cantidad de pacientes que tengan que terminar en una biopsia, ya sea una biopsia quirúrgica o una criobiopsia, para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y esto es porque muchos pacientes con patología intersticial, la biopsia no la toleran bien, es un procedimiento invasivo que puede llegar a generar más riesgos que beneficios. Obviamente, en los pacientes en los que se necesita, se realiza el procedimiento, pero en muchos casos no es necesaria para llegar al diagnóstico, ¿sí? Y por eso estas guías hacen tanto hincapié en la buena anamnesis, interrogatorio del paciente, la buena evaluación de las imágenes y eventualmente el lavado bronquioalveolar. Y acá con respecto al diagnóstico es interesante porque yo te decía que existían dos guías, la de la ATS y la de CHEST. Para CHEST, si uno tiene antecedente de exposición a un antígeno confirmado e imágenes con un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad, eso ya es suficiente para tener un diagnóstico confiable, ¿sí? Con esos dos datos se lleva al paciente, de nuevo, no siempre, pero en general, o siempre que exista la posibilidad, a un ateneo multidisciplinario, se discute el paciente y si tenemos esos dos elementos, antecedente de exposición al antígeno confirmada y un patrón típico de neumonitis por hipersensibilidad en tomografía, me alcanza para hacer diagnóstico. Esto es para la guía de CHEST. Mientras que la guía de la ATS con la Asociación Radiológica de Japón y la LAT, necesitamos además linfocitosis en el VAL, ¿sí? Para poder hacer un diagnóstico confiable. Pero esto es argumentable y ahora cuando avancemos un poquito más vamos a ver por qué. Ya nos metemos en lo que me imagino la mayoría quiere escuchar, porque esto es imágenes torácicas, entonces tomografía computada de alta resolución. Lo importante, como les decía, cuando veamos esta tomografía, cuando estemos evaluando esta imagen, lo que queremos hacer es confirmar que el paciente tiene un patrón de neumonitis por hipersensibilidad y en segunda instancia hablar de si este patrón es inflamatorio o fibrótico. ¿Qué vamos a encontrar en el patrón típico? Y acá lo importante es la fisiopatología, ¿sí? Porque todos los hallazgos morfológicos que encontremos en el parénquima pulmonar tienen que ver con inflamación peribronquial, ¿sí? Acuérdense la fisiopatología de esta enfermedad, como dijimos, inhalación de antígenos, entonces toda la inflamación va a estar en la región más central del lóbulo pulmonar, en la región más peribronquial y peribronquiolar, ¿sí? Y todo esto que te voy a contar a continuación es el reflejo, la manifestación de esa inflamación puntualmente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Micronódulos con atenuación en vidrio esmerilado, centroacinares de distribución difusa, pueden predominar en ambos lóbulos superiores. Acordate que cuando uno respira, el aire tiende a subir, entonces, en general, la mayor parte de las patologías inhalatorias suelen tener una predominancia en ambos lóbulos superiores. No solo vamos a encontrar inflamación, sino que esto también puede generar estenosis del lumen bronquial o bronquiolar y esa estenosis generar áreas de atrapamiento aéreo. Cuando la inflamación empieza a progresar y no solo compromete la región peribronquial, sino también empieza a extenderse a través del intersticio interlobulillar, trata de imaginártelo en tu cabeza, la anatomía pulmonar, esto empieza a generar un patrón en vidrio esmerilado. Acordate de, en YouTube tenemos una clase sobre vidrio esmerilado y consolidación. Vidrio esmerilado en general lo definimos como ocupación parcial del espacio alveolar, pero acordate que también podemos ver vidrio esmerilado por engrosamiento del intersticio intralobulillar, ¿sí? Es un engrosamiento muy fino que genera un aumento de la densidad, un aumento de la atenuación del parénquima pulmonar que lo vemos como vidrio esmerilado. Y acá, sumando las áreas de atrapamiento aéreo por estenosis de la pequeña vía aérea, más el vidrio esmerelado por inflamación del intersticio intralobulillar, vamos a tener esto que es el hallazgo casi patognomónico o el hallmark de la neumonitis por hipersensibilidad, que es el patrón de 3 densidades, ¿sí? O el head cheese sign antes conocido, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Precisamente eso, 3 densidades, áreas focales de parénquima pulmonar con densidad normal, habitual, esa va a ser una densidad intermedia, vamos a tener áreas de atrapamiento aéreo que se van a ver más negras, más hipodensas, y áreas focales con atenuación en vidrio esmerilado que se van a ver más hiperdensas, más blancas. ¿Sí? Siempre que veas, o en general cuando veas este patrón de 3 densidades, uno de tus primeros diagnósticos diferenciales tiene que ser el de neumonitis por hipersensibilidad. Estos son los hallazgos imagenológicos que vas a encontrar cuando tengas un patrón inflamatorio. ¿Qué puede pasar? Algunos de estos pacientes pueden
desarrollar de un patrón inflamatorio en sus inicios un patrón fibrótico. Entonces, a estos hallazgos que veníamos mencionando, los micronódulos centrocinares con atenuación en vidrio esmerilado, el atrapamiento aéreo, las áreas focales parcheadas con atenuación en vidrio esmerilado, las 3 densidades, se van a agregar cambios fibróticos en el parénquima pulmonar. Entonces, ¿cuáles van a ser esos cambios fibróticos? En este contexto, la presencia de bronquiectasias o bronquioloectasias por tracción, que pueden estar asociadas a vidrio esmerilado o a opacidades reticulares. Vamos a encontrar también una pérdida de volumen en los sectores que empiecen a manifestar cambios fibróticos. Ya en estadios más avanzados vas a encontrar áreas de panalización. Acordate, estos espacios aéreos quísticos subpleurales en empalizada, con paredes bien definidas, unos al lado de otro. Y ya en un estadio mucho más avanzado vas a empezar a encontrar alteración arquitectural, ¿sí? Cambios en la morfología del parénquima pulmonar. Si encontrás esos hallazgos, eso va a ser un signo de que estás viendo fibrosis en el parénquima pulmonar. Y acordate, un elemento más es que volvemos a la fisiopatología, hablamos de que esto es una patología inhalatoria, que todos los cambios comienzan alrededor de la vía aérea o en situación peribronquial, y esto te va a dar también un cambio en la distribución o te va a determinar la distribución de los hallazgos patológicos. Porque acordate que en el patrón de UIP, lo más habitual es que nosotros tengamos cambios fibróticos periféricos o subpleurales, mientras que en esta enfermedad, además de los cambios fibróticos periféricos y subpleurales, también vamos a encontrar cambios fibróticos perihiliares o en el centro del lóbulo pulmonar, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un dato que te ayude a distinguir los diferentes patrones. Pasamos a el VAL, el lavado bronquialveolar. Y lo que buscamos en esta patología es la presencia de linfocitosis, que es bastante inespecífica. No es que siempre que uno vea linfocitosis en el VAL va a ser diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad, porque podemos tener linfocitosis por muchas otras enfermedades. Una de las más conocidas es la neumonía organizativa, pero en este contexto, acordate que ya tenemos un paciente con antecedentes, un paciente que fue interrogado para exposición ambiental, una tomografía computada con un patrón que puede ser típico para neumonitis por hipersensibilidad. La linfocitosis en el VAL es un elemento más que me ayuda a acercarme al diagnóstico. Sobre todo, lo que dicen es, acordate que para CHEST, si vos tenés un antígeno confirmado y un patrón típico en la tomografía computada, este VAL, este lavado bronquialveolar, no es necesario, pero si tenés discordancias, si no encontraste un antígeno claro, que suele pasar casi en la mitad de los pacientes, que no podemos encontrar el agente causante de esta patología, o quizás la tomografía no tiene un patrón tan típico como el que habíamos detallado, en esos casos de discordancia, la linfocitosis en el VAL puede sumar un puntito más para hacer diagnóstico de estos pacientes. Cuando existen dudas diagnósticas, lo ideal o lo teóricamente correcto es terminar de discutir el paciente en el Ateneo multidisciplinario. Pasamos por la clínica, pasamos por el diagnóstico por imágenes, la tomografía computada de alta resolución, hablamos un poco del VAL y ahora nos habla de la biopsia. Lo que nos dice el artículo es que siempre que se pueda evitar hacer una biopsia, vamos a evitarlo, ¿sí? Cuando tengamos un diagnóstico confiable con estos 3 elementos que mencionábamos anteriormente, pasamos de hacer una biopsia pulmonar. No hay recomendación en las guías sobre criobiopsia versus biopsia quirúrgica, así que obviamente va a depender mucho de cada centro tratante, ¿sí? Qué opciones tenga para hacerle la biopsia a nuestros pacientes. Y también nos habla mucho y se mete mucho de la dificultad de hacer diagnóstico también desde el punto de vista morfológico en la anatomía patológica. Se requiere un anatomopatólogo especializado precisamente porque pueden existir superposición de patrones. Si vos sos anatomopatólogo o te interesa la evaluación de la anatomía patológica, en el artículo se explaya un poco más sobre los diferentes patrones, pero no me quise meter ahí porque quizás es más específico para los médicos que hacen esa especialidad. Y ya para ir terminando, un concepto muy importante es el de progresión de enfermedad, ¿sí? Estos pacientes van a tener un curso muchas veces impredecible y heterogéneo, y es por eso que tenemos la necesidad de hacer seguimiento. Hay pacientes que van a tener un patrón no fibrótico o inflamatorio durante toda la vida, hay pacientes que van a tener una enfermedad estable durante toda la vida, pero hay otro grupo que puede desarrollar fibrosis, y no solo fibrosis, sino una fibrosis progresiva en el tiempo, y ese subgrupo de pacientes es el que queremos identificar. Pueden ocurrir también exacerbaciones
agudas en estos pacientes, como ocurre en el resto de la patología intersticial, así que cuando hagamos el seguimiento de estos pacientes tenemos que tener en consideración estos dos elementos, ¿sí? La evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y la posibilidad de que tengan exacerbaciones o intercurrencias. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para desarrollar progresión de esta enfermedad? La edad. Pacientes mayores tienen más riesgo de progresar a un patrón fibrótico o a aumentar su extensión de enfermedad en el parénquima pulmonar. Sexo masculino, antecedente tabáquico, como habíamos dicho antes, y una baja linfocitosis en el VAL. Y esto es interesante porque lo que se dicen es que tengo una mayor linfocitosis cuando más inflamación tenga, ¿no? Y esto tiene sentido y se puede pensar. Mientras que en un patrón que sea puro fibrótico voy a tener menos linfocitosis o puedo no tener linfocitosis precisamente porque ese componente inflamatorio no está presente, no está activo. Y obviamente, peor pronóstico en la tomografía, cambios fibróticos, la extensión de la panelización y la extensión de las bronquiectasias, mientras mayor sea, peor pronóstico tiene nuestro paciente, mientras que si yo tengo un predominio de patrón en mosaico y de atrapamiento aéreo, hay un mejor pronóstico, ¿sí? Acuérdense, inflamatorio, mayor sobrevida que patrón fibrótico. Y por último, habla un poquitito del manejo de estos pacientes, que nosotros no nos vamos a meter tanto. Nos menciona que el elemento fundamental, si es que es posible, es reconocer al antígeno y removerlo del ambiente del paciente, ¿sí? Entonces, si esto es una consecuencia de la actividad laboral, obviamente el paciente tiene que dejar ese trabajo. Si es algo que está en la vivienda, el paciente tiene que mudarse. Imagínense que esto en la teoría es muy fácil de decir, pero bueno, a veces cambiar de trabajo, cambiar de vivienda para nuestros pacientes no es una actividad muy sencilla, pero bueno, es uno de los elementos fundamentales para el manejo de estos pacientes. Y después, con respecto al manejo farmacológico, hay tres tipos de fármacos que se pueden usar: los corticoides, ¿sí?, para disminuir la inflamación, pero hay baja evidencia sobre el beneficio a largo plazo; los inmunosupresores, pero aquí alertan sobre la posibilidad de que el uso crónico de estos fármacos pueda llegar a ser más perjudicial para nuestros pacientes; y por último, los antifibróticos, puntualmente el nintedanib, en este subgrupo de pacientes que tienen fibrosis progresiva. Este antifibrótico cambia el curso natural del desarrollo de esta enfermedad. Hasta acá llegamos con este artículo. Fíjense que tocamos un poco de clínica, sobre todo imágenes, algo de lavado bronquialveolar, biopsia, manejo de estos pacientes. Son enfermedades, recuerden, muy heterogéneas y con una evolución impredecible, así que el seguimiento va a ser fundamental, pero es importante que todo el equipo de salud y los radiólogos estemos familiarizados con esta enfermedad y con qué nos vamos a encontrar en la tomografía computada de alta resolución para poder brindar respuestas a los médicos tratantes y llegar a mejores diagnósticos. Espero que la revisión de este artículo te sirva. Obviamente nos escuchamos en el próximo episodio. Si te gustó y estás en YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta la próxima.